Hola, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Dios, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que no sea yo quien hable, sino que sea tu Espíritu Santo usándome, Señor. Te pido que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escucharte, verte, sentirte y percibirte, Señor. Gracias porque nos has permitido estar aquí el día de hoy y queremos efectivamente celebrar la vida, queremos celebrar a nuestro Padre Dios, que es luz, y como decía el pastor, pregúntate qué puedes hacer tú como cristiano, qué debemos hacer, porque de eso precisamente hablará la prédica. La base de esta prédica es precisamente la reforma, la llamada reforma protestante, que ahora que les cuente lo que tengo preparado, pues precisamente surgió un 31 de octubre y les voy a explicar la razón de por qué fue así. Entonces acaba de ser el aniversario, el 31 de octubre, y es momento de que conozcamos bien esta información. Porque déjenme decirles, hermanos, que hay mucha ignorancia, como decía el pastor, hay mucho desconocimiento y la gente se cree lo que le dicen, lo que le cuentan, pero sin ponerse a reflexionar, a revisar, mucho menos a investigar, mucho menos a indagar, a buscar en los libros para saber si lo que se dice es verdad o no. Yo les invito a que todo lo que escuchen el día de hoy, primero, lo pasen por el tamiz de la Biblia, pero también podemos ir a los libros de historia, algunas otras fuentes, para que tengamos una comprensión más clara de esto, porque desafortunadamente hemos vivido en ignorancia. Bien dice un dicho que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué el opio? Porque los tiene adormecidos. Y es verdad. Por eso también, como acaba de decir el pastor, nosotros no estamos en una religión. Estamos buscando una relación directa, íntima y personal con Dios a través de Jesucristo. Hoy mismo en Facebook, hace rato revisaba, no voy a decir el nombre, pero es una persona que tiene un grado de doctorado. O sea, hizo la licenciatura, la maestría y el doctorado, y publicó en su muro de Facebook que una monja en el año 1800 y tantos había tenido una visión y que vio a Martín Lutero en el infierno quemándose por todo el mal y el daño y todo lo que había hecho. Discúlpame, amiga, porque eres mi amiga, pero no has indagado más allá. Y me extraña, pues tienes un doctorado, la base de los doctorados es la investigación. Entonces te invito a que escuches esta prédica, pero que además de eso consultes la Biblia, la leas por tu cuenta, que nadie te la explique, y también consulta otras fuentes. Tú sabes de qué estoy hablando al hablar de investigación. Y no te dejes ir por lo que dicen la mayoría. Porque, entre paréntesis, las mayorías no necesariamente tienen siempre la razón. ¿Ok? Amén. Bueno, déjenme decirles que para empezar, todos los cristianos, ¿y quiénes somos cristianos? Los católicos, los ortodoxos, los protestantes, los pentecostales. Como bien dijeron, todo el que cree en Cristo es cristiano. Y a mí me da risa cuando me acerco con algún católico a querer hablarle de Cristo y casi me sacan el crucifijo que tiene, ¿no? Apártate de mí, Satanás, y con ganas de decirle, ¿y qué me estás mostrando en tu crucifijo? ¿Quién está ahí? Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te espantas que te hable de Cristo? Discúlpeme, por ignorancia. Por ignorancia, porque los católicos son cristianos también. Todos los cristianos creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, como Mesías y como Hijo de Dios. Ser cristiano es ser un seguidor de Jesús. ¿Cuándo surgió el cristianismo? Porque también en estos días en redes sociales han puesto cada meme
que dice que el catolicismo surgió con Cristo y luego el cristianismo en 1500 con Martín Lutero. Volvemos al asunto, ignorancia. Ignorancia. ¿Cuándo surgió el cristianismo, hermanos? Pues con Cristo. Con Cristo. Y efectivamente, quien traiga su Biblia, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 25 y 26. Para quien no lo trae, va a aparecer ahí en pantalla. Hechos. ¿Cuándo sucedieron Hechos de los Apóstoles? ¿1000 años después de Cristo? No. ¿Cuándo sucedieron los Hechos de los Apóstoles? ¿Cuándo empezaron a predicar los apóstoles? ¿Cuándo empezaron a ir a las regiones? ¿Cuánto tiempo después de que Cristo padeció, fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado? Luego, inmediatamente, unos días después, cuando llega el Espíritu Santo y se posa en ellos, etcétera, y empiezan allá a salir. Y Hechos rescata toda la historia, esta parte de la historia del trabajo de los apóstoles y del surgimiento de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, ¿ok? Dice Hechos 11, 25, 26. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los 12 quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Hermanos que creen que el cristianismo es de 1500, lean la Biblia, por favor. Lean la Biblia. Hechos capítulo 11, versículo 26. Ahí se nos empezó a llamar cristianos, inmediatamente después de la presencia de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Ok? Primera aclaración. Primer gran enseñanza también, y para ir destapando los ojos de la ignorancia. Luego, más de 300 años después de este hecho, el Imperio Romano, en el año 391, toma el cristianismo como suyo y lo convierte en una religión, pero además en una religión exclusiva del Estado. Hay quien usa la palabra estatización. Entonces el Imperio Romano estatiza la religión y la convierte como suya. Ya no de Dios. Noten esta diferencia, ya no de Dios, sino del Estado. Y comienza una tendencia decadente, comienza un declive. ¿Alimentada por qué, hermanos? Por el exceso de enriquecimiento de la iglesia, la corrupción en la iglesia, la simonía. ¿Alguien ha oído esta palabra alguna vez en su vida y sabe qué quiere decir? La simonía, que es nada más ni nada menos que la compra o la venta de cosas espirituales. Como los sacramentos y los sacramentales, ya todo se puso a la venta. Y hasta hoy en día sigue, ¿verdad? Es que yo quiero que mencione a mi mamá, cállate con una lana, con todo gusto. Ayer otra amiga publicó que también andaba por otro lado y que también pagó para que le pusieran ahí el nombre de su mamá y lo dijeran. Y todo tipo de beneficios eclesiásticos y prebendas. Esa es la simonía. Además de, ¿qué dije? Corrupción, ¿qué más? Enriquecimiento escandaloso. Y otros males íntimamente relacionados con lo que debemos entender que es una evangelización superficial. A la gente solo se le dice un poquito de lo que dice la palabra y además te dicen, y esto significa, y tú debes entender tal cosa. Y esto no lo digo yo,
eso que acabo de citar ahorita, lo encontré en una enciclopedia mundialmente conocida que se llama Gran Enciclopedia Time Life. ¿Alguien la conoce? Doctor, seguramente sí. Fue muy famosa hace 20, 30 años. Esto que acabo de leer del decaimiento, el enriquecimiento, todo eso es la definición de catolicismo en la enciclopedia de Time Life. Grandes mitologías, religiones del mundo, etcétera, página 95, por si alguien lo quiere checar, no me crean a mí. Fíjense que cuando Lutero clavó sus tesis el 31 de octubre, esa fecha no fue elegida al azar, sino precisamente porque parte de lo que más denunció Martín Lutero eran las indulgencias, que en teoría se aplicaban a los muertos para que salieran del purgatorio. ¿Cuándo? Pues al otro día, el 1 y 2 de noviembre. Por eso cuando Martín Lutero lee la Biblia, él por su propia cuenta, dice, caray, esto de las indulgencias, las ventas y demás no está en la Biblia. Eso fue lo que publicó Martín Lutero. Martín Lutero no publicó unas hojas que decía, y voy a crear una religión. Todo eso es una invención. Martín Lutero era un monje católico que cuando leyó la Biblia, él por su cuenta dijo, eso no dice la Biblia. Y fue por lo que él escribió esas tesis, esas propuestas. Hermanos, la Reforma protestante es un movimiento espiritual. Es decir, cualquiera que en un momento determinado se pone a estudiar la Biblia, la historia de la Reforma, va a conocer que es un movimiento espiritual, no un movimiento político, como algunos también tratan de manejarlo. ¿Y qué creen? Que antes de que Martín Lutero publicara sus tesis, ya había habido otras personas que también se habían dado cuenta de que se estaban haciendo las cosas no como las había dicho Cristo. O sea, Martín Lutero ni siquiera fue el primero. Es más, ni siquiera fue el más importante. Hubo otras personas. Por ejemplo, Juan de Valdés en España fue antes que Martín Lutero, y ahorita les voy a comentar de otras personas. ¿Por qué? Pues porque nos pusimos a indagar, a investigar. ¿Qué buscaba ese movimiento espiritual? Bueno, a finales del siglo XV se da una situación ya de cansancio, de agotamiento y de hastargo de lo que había sido la Edad Media. Todos quienes pasamos por la secundaria estudiamos en historia que hubo la Edad Media. ¿Sí se acuerdan? Y si no, yo se los cuento. Ahora, hay quien defiende también a la Edad Media. Bueno, hubo algunos aportes en la Edad Media, no lo voy a negar. Sí hubo algunos aportes. Podemos hablar de las catedrales que se construyeron, o podemos hablar de la Divina Comedia de Dante, pero nada más, poco más. Pero en términos generales, la Edad Media fueron siglos terribles para la humanidad, hermanos. En ese siglo XV, además, rápido les cuento, porque esa es una historia bien grande, pero en el siglo XV los papas dejan Roma y se van a la ciudad de Aviñón. Y acaban habiendo un papa en Aviñón y luego otro papa en Roma, y dividió a la Iglesia Católica en dos papas, y luego hubo hasta 4 papas en esa parte de la historia. Y eso lo resolvieron los católicos con una reunión que se llama concilio. Y entonces resultó que el concilio, la junta, fue más importante que Dios. Y lo que acordó la junta fue lo que ya, a partir de ahí, comenzó a hacer la Iglesia Católica. ¿Ok? Ese agotamiento, hermanos, que hubo en la Edad Media, en todos los sentidos, en el espiritual, en el artístico, en el social, en todo, tuvo 2 reacciones para renovar ese mundo cochambroso en el que se estaba viviendo. Era un mundo putrefacto en todos los sentidos, cero limpieza, todo sucio, etcétera, ¿no? Hay varios libros, amigos,
que están también allá en las redes. Hay uno que se llama El otoño de la Edad Media, y dice una persona que hizo la sinopsis del libro que cuando tú lo lees te da escalofríos. Dice que tiene una narración muy bonita el libro, muy entretenida, pero que en verdad, si cuando tú lo lees, es espantoso lo que sucedía en la Edad Media. En el mundo de la cultura en esa época hubo varios intentos de volver a la antigüedad clásica. ¿Qué hubo antes de la Edad Media? Los griegos, los romanos, con toda su producción artística y cultural. Entonces, tratan de volver hacia esa época antigua clásica que fue brillante. Y pues la Edad Media precisamente se llama Edad Media por eso, porque hubo una edad clásica, los romanos, los griegos, luego un agujero que es la Edad Media, y luego el Renacimiento, que también lo estudiamos en la escuela, ¿de acuerdo? Por eso se le llama Edad Media, está en medio entre lo que iba más o menos bien, después se cae y viene el Renacimiento, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchas cosas de hablar de esto, pero vamos a avanzar un poco más. He aquí el sustento de por qué el cristianismo no fue una nueva religión, ni mucho menos es la iglesia que inventó Lutero. El cristianismo lo que intentó fue regresar a lo que Cristo ya había dicho, a lo que Cristo ya había instituido y a lo que ya había ordenado. O sea, Martín Lutero no inventó nada, lo único que hizo fue tomar la Biblia y leerla y decirles, oigan, eso no dice aquí. Y aquí sigue. Lo que dijo Martín Lutero está aquí en la Biblia. Ahora, que porque las pegó en una catedral, blasfemia de Martín Lutero. Imagínense, clavó las puertas de la catedral. ¿Cómo no? Había que excomulgarlo. Sabían que en esa época la manera de comunicarse era que todos los anuncios que había los pegaban en la puerta de la catedral. Ese era el anuncio clasificado de la época. No había Facebook, lamentablemente, ni Instagram, ni cuadro informativo, ni nada, donde pudiera él publicar lo que quería decir. Todo se publicaba en las puertas de la catedral. Pero la gente que se ofende porque clavó en la catedral, ignorancia. Ignorancia y desconocimiento de la época, hermano. ¿De acuerdo? ¿Qué consecuencias tuvo la reforma? Primera consecuencia, para los que anotan, y si no, tómenle una foto. El regreso a la Biblia tiene consecuencias espirituales. El hecho de la gracia del Señor. Fíjense, tomamos otra vez. Es decir, durante la Edad Media se fueron creando supuestos medios de gracia, como los 7 sacramentos que maneja la Iglesia Católica, de los cuales 5 no están en la Biblia. Y los otros 2 los manejan de una manera diferente a como está en la Biblia. ¡Wow! ¡Qué problema!, ¿verdad? ¿De dónde venimos algunos? ¿De dónde venimos algunos? Confirmación, penitencia, unción de los enfermos, matrimonio y ordenación sacerdotal no están en la Biblia. Y los 2 que sí están son el bautismo y la Santa Cena, y la Iglesia Católica las maneja nada que ver con lo que dice la Biblia. En la Biblia no hay un solo niño bautizado, por decir algo, por decir lo menos. ¿Qué más? El pago de las indulgencias para asegurar la salida del purgatorio, que tampoco está en la Biblia. Por eso dije hace rato que el concilio, la reunión que tuvieron, se pusieron de acuerdo y fue más importante para ellos que la propia Biblia. Lo que ellos se pusieron de acuerdo es lo que ya empezó a funcionar. Y de pronto la reforma vuelve a lo que es el mensaje del Evangelio.
el mensaje clarísimo que está establecido en la palabra. ¿Cuál es ese mensaje? Que todos los seres humanos somos ¿qué? Pecadores. Número 1. Que por nuestros propios medios es posible o imposible obtener la salvación. Imposible. Es imposible obtener la salvación. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 3, todos son pecadores y no alcanzan la gloria de Dios. Y la salvación es algo que Cristo obtiene mediante su sacrificio expiatorio en la cruz. Y ese sacrificio expiatorio, hermanos, no se puede comprar, no se puede adquirir, sino que solamente se puede aceptar a través de la fe. Y ahí hay otra tergiversación, ¿verdad? Nos enseña que tienes que hacer obras y tienes que dar y contribuir para la construcción y para la cruz y para no sé qué, porque de esa manera vas a lograr la salvación. ¿Y la palabra qué dice? Que la salvación es gratuita. La salvación es por fe. Cuando tú crees en Cristo y le entregas tu vida, en ese momento eres salvo. Y a partir de ahí, te nace hacer acciones. Te nace contribuir. Te nace dar. Te nace ayudar. Como lo ha dicho el pastor en otras ocasiones, porque la fe sin obras es ¿qué? Es fe muerta. Pero las obras son después. Primero es la salvación por gracia. Por gracia. No tenemos que hacer nada ni cuesta nada. No tenemos que pagar absolutamente nada. Efesios 2, hermanos, del 8 al 9 dice: somos justificados por gracia. Somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que yo doy, es que yo contribuyo, es que yo doné esa crucesota que está en tal parte. No, hasta eso previó nuestro Padre Dios. Para que nadie se gloríe, la salvación es gratis. De manera que este primer elemento de la reforma no puede ser más espiritual. Estamos hablando de la salvación eterna del ser humano, de la salvación tuya y mía. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Anótalo. Esa es la primera consecuencia de la reforma. La salvación es gratis. Número 2. La segunda consecuencia tiene una inmensa relevancia dentro del cristianismo. Porque ¿qué creen que hace la reforma? Colocar a Cristo en el centro del cristianismo. Va a decir, hermano, eso es una obviedad. Pues ¿qué creen? Que no. Cristo no era el centro de la iglesia. Nosotros lo que hacemos hoy es que efectivamente Cristo sea el centro de la iglesia. Esto parece que debería ser algo indiscutible, insisto, pero sin embargo, no hay nada más que ver la infinidad de católicos para darse cuenta de que el centro de su vida espiritual no es Cristo. Y de nosotros, cuando éramos católicos, el centro de nuestra vida espiritual, ¿quién era? Era María, Mariana. Ni siquiera María. ¿Los santos? Era Guadalupe. Este pueblo es mariano, pero principalmente guadalupano, ¿no? Dijo el Papa Juan Pablo II cuando vino, pueblo guadalupano. Efectivamente, la mayoría de la gente tiene en primer lugar a un santo, a una virgen o a un ángel, pero no a Cristo. El cristianismo lo que hizo fue volver a poner a Cristo en el centro. Esa es la segunda, que pudiera ser la primera, pero van pegadas. Esta es una consecuencia tremendísima. Eso es lo que hacemos nosotros. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esto lo encontramos en 1 de Timoteo 2, versículo 5. Cristo es el único que es camino, verdad y vida.
Y Cristo es el único Salvador. El único. Hay una alabanza que se llama Jesucristo basta, ¿verdad? No necesitamos a nadie más. Dice mi esposa, no me gusta mucho porque dice Jesucristo basta, como si le dijera, basta ya. No, es Jesucristo basta, no necesitas a nadie más. Ese es el significado de Jesucristo basta. Es el único y suficiente. Hechos 4, 11 y 12, perdón, dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que puedan ser salvos. Nadie es salvo ni por la Virgen 1 ni por la Virgen 10,000. Nadie es salvo, dicen de las 10,000 vírgenes, ¿verdad? Nadie es salvo por el Santo 1 ni por el Santo 20,000. Nadie es salvo por el Ángel 1 o por el Ángel no sé cuánto. No. Solo eres salvo por Cristo. No necesitas de nada más ni de nadie más. Juan 14, versículo 13 al 14 dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, les dijo Jesús a sus discípulos, y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Hermano, eso es lo que tienes que hacer. Pídele a Cristo. Pídele a Cristo en su propio nombre. Pídele a Dios Padre en el nombre de Cristo. Por eso siempre terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque estamos cumpliendo esta palabra de Juan 14, 14. Pídanle a mi Padre en nombre mío y para su honra y gloria de Dios yo lo haré. Todo lo que pidan, pídanlo en el nombre de Jesús. ¿O acaso dice ahí, pídanle en mi nombre, o en el de mi mamá, o en el de Pedro, o en el de Pablo, o en el de Judas, o en el de Gabriel o Miguel o Santiago? No, ¿verdad? No dice así. Dice: pídanle a mi Padre o pídanme a mí en mi nombre y yo lo haré. Por eso cuando nos preguntan, es que ustedes no creen en la Virgen, les decimos: ¿qué crees? Sí creemos en la Virgen, porque sin la Virgen no hubiera nacido Jesús, pero no le adoramos. Porque aquí dijo Jesús que le pidamos a Él, no dijo que también le pidamos a su mamá. ¿Y saben cuál es el argumento católico que me da risa? Es que, ¿cómo no le va a hacer caso a su mamá? Yo le pido a su mamá porque ni modo que no le haga caso, es su mamá. Ay, si leyeran la Biblia lo que dice Jesús cuando lo va a buscar su mamá y sus hermanos, ¿qué le dice? Dice: mi madre y mis hermanos son los que obedecen, me escuchan y me obedecen. Ay, esa parte la hacen a un lado, allá enfrente. Por eso es importante que leamos la Biblia. Fíjense, ahorita voy a hablar un poquito más de la Biblia. Tercer gran consecuencia. ¿Cuál fue la primera? Salvación gratuita. Segunda consecuencia de la Reforma: poner a Cristo en el centro. Tercer gran consecuencia: la Biblia en el centro. Coloca otra vez a la Biblia como el libro más importante, como la palabra escrita más importante. Fíjense, ustedes podrían decir, ¿eso qué? O sea, ya tenemos la Biblia. Estamos hablando de hace más de 500 años. No todo el mundo tenía la Biblia, y aunque la tuvieran, ¿saben qué eran? Analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero no porque quisieran, porque así es como los querían tener, así es como nos querían tener y como nos tuvieron durante mucho tiempo, porque aunque ya sabíamos leer y escribir, no leíamos la Biblia, a salvo ustedes, pero yo 54 años de mi vida jamás leí la Biblia. Jamás, más que la hojita que me daban, ¿no? Ahí donde ya me decían qué leer y qué debía entender. Hoy, gracias a Dios, voy a cumplir 7 años de que el Señor me alcanzó. He leído 5 veces la Biblia completa. Lo que no hice en 54 años de mi vida, de leerla una vez siquiera, hoy día la he leído 5 veces. ¿Por qué? Porque también alguien me dijo, yo ya la leí completa.
Pues sí, pero no le entendiste mucho o no te reveló mucho el Señor. Hay que volverla a leer. Todos los días hay que leer la Biblia. Y cada día te va a revelar cosas diferentes. El Señor te lo va a revelar. Ok. ¿Por qué leer la Biblia? Porque si no íbamos a caer en algo que aparece ahí, siguiente diapositiva, era una enseñanza, va a ser una enseñanza no adulterada. ¿Qué quiere decir? Que nos estuvieron enseñando, pero de una forma adulterada. Nos hacían creer lo que ellos como humanos se habían puesto de acuerdo en que creyéramos, no lo que dice la palabra. La Reforma fue un movimiento, como dije, espiritual, que por cierto, ya les había platicado que no inició Martín Lutero, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ajá. Hubo gente como Juan Hus, por allá en 1400, 100 años antes que Martín Lutero. Otro que se llamó Girolamo Savonarola, tal vez alguien lo haya escuchado. Él por el año 1480 más o menos intentaron rescatar esta parte de la palabra. Pero ¿qué creen que les pasó? Fueron aniquilados por la Inquisición. Porque si alguien se atrevía a leer la palabra, lo cazaban. O sea, nadie puede leer la palabra, ni entenderla, ni nada, más que lo que nosotros les digamos. Tú te empiezas a alborotar, vámonos. Y tú quieres alebrestar, eres bruja. Vámonos a la hoguera. La idea es que había que volver al cristianismo bíblico, no al platicado, sino al bíblico. ¿Por qué lo de Lutero permaneció? Pues porque gracias a Dios no lo alcanzó la Inquisición. La Iglesia Católica tiene una aversión terrible contra Lutero, ¿no? Y hoy día las redes sociales están sirviendo para atacar, como ese meme que pusieron en la mañana. Pero el asunto está en que eso le dolió muchísimo a la Iglesia Católica. Que Martín Lutero no lo pudieron alcanzar, como habían hecho con mucha gente. Porque de los que yo mencioné, no fueron los únicos, porque fueron sus seguidores también, y los aniquilaban. Para eso era la Inquisición, buscar gente que creyera ya directamente en la Biblia para aniquilarlo. Podemos hablar de los valdenses, de los lollardos, de los seguidores de Hus, y todos ellos fueron aniquilados por la Inquisición. Dos cosas le duelen muchísimo a la Iglesia Católica: Martín Lutero y perder Inglaterra. De esto en otra ocasión vamos a hablar más a profundidad. Hoy solamente lo voy a mencionar. En el punto de la Reforma, pensaban que la iban a aniquilar pronto, pero gracias a Dios llevamos más de 500 años en donde no solo no aniquilaron la Reforma, sino que ha ido creciendo cada vez más y más gente se acerca directamente a la palabra y más gente está siendo abierta de ojos y de oídos para reconocer que esto es verdaderamente lo que Dios nos quiere enseñar. La Reforma acaba estallando en todo Occidente cada vez que una persona se sienta delante de una Biblia y la lee. Fíjense qué interesante. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, los monjes jerónimos estaban en un monasterio en el sur de España y en un momento determinado dejaron los libros piadosos que leían y comenzaron a leer la Biblia. Y en ese momento se les ardieron los ojos. ¿Y saben qué hicieron? Huyeron del monasterio por separado en grupitos para que la Inquisición no los atrapara. Y en ese movimiento jerónimo también escaparon dos personas de apellido Reina y el otro Valera. ¿Les suena? ¿Quiénes son? Los traductores de una de las Biblias más clásicas y más importantes, la famosa Biblia Reina Valera.
¿De acuerdo? Que yo al principio pensé que era una mujer que se llamaba Reina, que se apellidaba Valera. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero en realidad son dos personas, una que se apellida Reina y otra que se apellida Valera, y ellos dos tradujeron la Biblia. Lean la Biblia, hermanos. Lean la Biblia todos los días, como ustedes quieran. Si van a empezar a leerla, empiecen mi sugerencia por el Nuevo Testamento. Lean el Nuevo Testamento y una vez que lo terminen, ya si quieren se regresan al Antiguo Testamento. Mucho de lo que está en el Antiguo Testamento lo rescata Pablo en sus cartas, etcétera, y ahí se van haciendo menciones en los mismos evangelios. Jesús cita a Job, Jesús cita varias cosas del Antiguo Testamento, de los Salmos, de los Proverbios. Entonces, si ustedes leen el Nuevo Testamento, eso es maravilloso. Aquí en la iglesia se obsequian nuevos testamentos. ¿Por qué no se entregan toda la Biblia completa? Pues porque es muy importante que lean el Nuevo Testamento. Es donde estamos viviendo, es lo que estamos viviendo. De cuando vino Jesús y estamos esperando su siguiente venida. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. ¿Hay muchas cosas rescatables del Antiguo Testamento? Sí, insisto. Mismo Jesús, mismos apóstoles rescatan muchas cosas que todavía tenemos que conocer del Antiguo Testamento. Digo, los 10 mandamientos, etcétera, ¿verdad? Y ya las fiestas de los tabernáculos. Así es, muchas cosas, pero lean primero el Nuevo Testamento si nunca la han leído, y luego ya si quieren leen el Antiguo Testamento, pero con los ojos del Nuevo, con los ojos de Cristo, para que entendamos todo lo que sucedió en el Antiguo. ¿De acuerdo? La Reforma provocó una auténtica revolución en varias áreas, aunque su intención era espiritual, revolucionó un montón de cosas. Ejemplo, tú podías ser analfabeto católico e ir al cielo. Sí, sí podías. Fray Escoba, ¿saben quién es? Martín. ¿De qué? ¿De Porras o de Porres? De Porres. San Martín de Porres. Martín de Porres era un analfabeto. Él no sabía leer ni escribir. Y pues seguramente barría muy bien, porque él no hizo otra cosa, no aprendió a leer ni a escribir. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica del año 391 hasta hace muy poco tiempo, le convenía que todos fueran analfabetos. Y sí se podía ser salvo. No hay ningún impulso a la educación en los países católicos durante toda esta época. ¿Eso también está por ahí? El siguiente diapositiva. No hay ningún impulso a la educación. Entonces, ¿la Reforma qué hizo? ¿Por qué lo menciono? La Reforma dijo, la gente tiene que aprender a leer y escribir porque tiene que leer la Biblia por sí mismo. Hermanos, esta prédica se llama ¿qué le debe la humanidad a la Reforma Protestante? Pues la humanidad le debe a la Reforma Protestante la educación. Porque antes solo eran unos cuantos los que podían estudiar. Y en monasterios, por ejemplo. O algunas universidades católicas. Pero la Reforma Protestante abre la educación pública, la educación pública para todo el mundo. La primera escuela pública para que la gente empezara a leer y escribir se da en una ciudad protestante. Ahí dice, la gente tiene que aprender a leer y a escribir para que pueda leer por su propia cuenta la Biblia. Educación. ¿Qué más? Libertad de expresión. Estaba prohibido, tú no podías decir nada, y menos en contra de la iglesia. Te alcanzaba la Inquisición y hasta ahí llegabas. La Reforma Protestante nos dio libertad de expresión para los que estudian comunicación y derecho. Nos dio la libertad de conciencia. Nos dio la libertad religiosa.
Nosotros podemos escoger. Antes no se podía. La humanidad le debe a la Reforma Protestante la libertad de la ignorancia con la educación. Fíjense cuántas libertades le debemos a la Reforma Protestante. La libertad de ignorancia, la libertad de la tiranía, porque los países católicos son y solían ser tiranos. La libertad de la pobreza, mientras más pobres mejor. Le debemos, abogada, la división de poderes a la Reforma Protestante. Se le debe la división de poderes. Se le debe la recuperación de la economía. ¡Wow! Escuchen lo que estoy diciendo, por favor. Se le debe la libertad de los pecados veniales. Ya no necesitamos pagar por los pecados veniales. Digo, les podría dar una plática de cada una de estas libertades, pero me llevaría varios días en hacerlo, a lo mejor más adelante. Pero esto de los pecados veniales está increíble, hermano. ¿Sabías que mentir es un pecado venial para el catolicismo? Mentir. ¿Mentir dónde está prohibido? En la Biblia. ¿En qué parte? Gálatas 5. ¿En qué otra parte más primitiva? Éxodo 20 es el segundo libro de la Biblia. Éxodo 20, del 5 o 6 en adelante, dice: no mentirás. Para la Iglesia Católica era un pecado venial. ¿Sabes cómo se resolvía? Con una lana. ¿Sabes que para la Iglesia Católica robar era un pecado venial? Se pagaba te perdonaba con una lana. Y de eso es todo un tema, por eso insisto, ¿no? Porque nosotros muchos caímos en eso. Nosotros hemos pecado, tenemos un montón de pecados, hermanos. Por el simple hecho de ser católico, pecas por religiosidad, idolatría, fanatismo, legalismo, hipocresía, por no decir más, porque así me pasó a mí. Ahorita lo voy a platicar, pero bueno, ya se lo estoy adelantando. ¿Yo he robado? Sí robé. Porque veía el lápiz de mi compañerito y decía: me sirve, me lo llevo. Eso es robar. O sea, no nada más es quien roba 1,000 millones de pesos. Si te traes de tu trabajo, te traes las gomas, te traes el sacapuntas, te traes las grapas, estás robando. Pero ¿por qué nadie decía nada? Porque ese es un pecado venial. O sea, es una mentirita blanca además. Esas se perdonan. Y no, ¿qué crees? Mentir es mentir y robar es robar. Aguas con todas esas cuestiones. La ciencia también le debe un montón a la Reforma Protestante, hermanos. Y justo hace 8 días tuvimos ahí un detalle con una señorita que está en la parte todavía de la postura científica. Yo no lo niego porque yo pasé por ahí. O sea, no, es que la ciencia eso no lo explica. Porque yo le hablaba de la palabra, de la resurrección, de cosas. No, la ciencia, los científicos. Digo, hay que leer un poco más, amiga, claro, la Biblia, pero también los libros de ciencia. Interesantísimo. 40% de los científicos se declaran ateos. 40%. ¿Ok? Entonces, los científicos no creen en Dios. 95% de los premios Nobel de ciencias, física, química, biología, medicina, que son el non plus ultra de la ciencia, se declaran creyentes. ¡Wow! No, nosotros los científicos no creemos en Dios. Entonces estás a medio pelo, hermano. De hecho, el método científico... El método científico se debe a un protestante. Así es. Entonces, si tú me dices que eres ateo y eres científico, estás a medio pelo. Cuando tengas un poco más de ciencia, hablamos. Cuando crezcas un poco más, no espiritualmente, sino en ciencia, hablamos. Ahorita les voy a dar ejemplos. Y 90% de esos 95% son cristianos y 5% judíos. Francis Bacon, ¿alguien lo conoce? Sí.
¿Alguien va en la prepa o cursó, pasó por ahí alguna época de su vida? Sí, cruzaré. Francis Bacon es el creador del método científico. ¿Isaac Newton le suena? Sí. Posiblemente el mayor científico en la historia de la humanidad. La tercera ley de Newton. Cristiano. Primera, segunda y tercera. Te brincaste las dos primeras. Dalton, Sí. ¿le suena? Cristiano. Kepler, cristiano. Linneo, biología, cristiano. Faraday, ¿alguien le suena a Faraday? Les debería de sonar porque, por cierto, sentó las bases para que ustedes ahora mismo puedan tener un teléfono móvil, tengan acceso a internet o cuenten con una computadora personal. Se lo debemos a un protestante, a un cristiano. Niels Bohr, y la lista sigue, pero ahí lo voy a dejar. Pone la frase de Luis Pasteur. ¿Va? Pues Luis Pasteur, bueno. La poca ciencia aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia devuelve a Él. Amigos científicos, amigos ateos, presentes y ya en línea. Hay que leer, salgamos de la ignorancia. Otra frase. Isaac Newton escribe en el libro Breve Esquema de la Verdadera Religión. Para quien no me crea, debemos reconocer, por tanto, un Dios infinito, eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, el creador de todas las cosas, el más sabio, más justo, más bueno, más santo, y no tener a otros dioses sino a Él. Sir Isaac Newton lo dijo. Chequenlo. Siguiente, Francis Bacon. Un poco de filosofía hace al hombre ateo. Mucha filosofía lo lleva a Dios. Así es, esa es brutal filosofía. Wow. Gracias, Señor, por estas revelaciones. Me voy rápido. Hace pocos años la Conferencia Episcopal Italiana, estoy hablando catolicismo, hizo una encuesta sobre qué personaje era el que más se dirigían las oraciones los católicos en Italia. Así. Y no era la Virgen, ni mucho menos Cristo, ni Dios Padre. ¿Saben en quién creen más los italianos? En el Padre Pío, después en San Francisco de Asís. Es decir, santos italianos. Si no son italianos, no creen en ellos. Y pues Cristo no nació en Roma, ¿verdad? Y bueno, ya para qué digo. Dios Padre, Cristo, Dios Padre, lejísimos. La Virgen, atrás de muchas santas italianas. Entonces yo me pregunté, ¿y si hiciéramos una encuesta en México? Porque esto lo encontré, pero es de Italia. Pues a mí que me importa Italia. Dije, si hiciéramos una encuesta en México, doctor, para saber a quién se encomiendan los mexicanos, ¿cuáles creen ustedes que serían los resultados? Hay una encuesta, porque me puse a investigar, amigos doctores en ciencias. En el año 2016 hay una organización que se llama DEMX que llevó a cabo un sondeo. Fue lo que encontré, no hay mucha información, para saber quiénes son los personajes más venerados en México, y llegaron a las siguientes conclusiones. Sorpresas. La gran mayoría de los católicos veneran en primer lugar a la Virgen de Guadalupe. Luego San Judas Tadeo. Luego, San Benito. ¿Saben quién era? Por cierto, un exorcista italiano del año 480. Luego, San Charbel, que es un santo libanés. Luego, el Santo Niño de Atocha. San Martín Caballero. ¿Han visto en los establecimientos? Que era un soldado romano. Luego San Pascual Bailón, que fue un monje italiano. Y San Antonio de Padua, que fue un santo portugués. Y tristemente, hermanos, así como en Italia, en España
y muchos otros países católicos como México, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo están en lugares muy lejanos de adoración o ignorados de plano. Hasta aquí ya la historia, demasiada historia por hoy. Con estos antecedentes y estas revelaciones vamos a algo muy importante. Vamos a los frutos del cristiano, vamos a las acciones, a la manifestación de la hijidad, de lo que estaba diciendo el pastor hace un momento. Ponme por favor, hija, Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice Mateo, quien lo quiera checar, capítulo 7, del versículo 15 en adelante. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Me voy a brincar una parte del versículo, ahora sí la que sigue. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones, hermano. Frutos y acciones. Gálatas 5, 22, 23, ya para ir cerrando. La clase de frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿cuáles son? Amor, léanlo conmigo, otra vez, 1, 2, 3. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esos son los frutos. Si ustedes identifican estos frutos en la gente, sabrán si son de Cristo o no. ¡Wow! Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo andamos? Aleluya. ¿Cómo andamos en amor? ¿En alegría? ¿En paz? ¿En paciencia? ¿En gentileza? ¿En bondad? ¿En fidelidad? ¿En humildad? ¿En control propio? Ya les decía, yo antes de conocer a Cristo y de decidir seguirlo, era mentiroso, hipócrita, orgulloso, soberbio, religioso, idólatra, legalista, fanático. Ya digan, párele, me quieren dejar seguir, ¿verdad? Yo era así. No sé ustedes. Cada quien haga su examen de conciencia. ¿Saben dónde? Cuando trabajaba yo en gobierno, oiga, échame la mano en esto. Sí, yo lo checo, yo te aviso. Tocan a la puerta y ¿qué dice la mamá? Dile que no estoy. Dice que no está. Pero era bien fácil mentir. No sé ustedes, pero a mí sí. Y entonces hoy día me cuesta mucho trabajo mentir. Creo que he ido avanzando poco a poco con la ayuda de Dios, porque solo no vamos a poder. Ya veo cambios en mi vida, no todos los que espero, y lo digo para que ustedes vayan revisando cómo van en sus propias acciones. Así es. También gracias a Dios, pues en todos los frutos demás he ido mejorando, pero pues todavía me falta, ¿no? Incluso en el discipulado, que luego ya vamos a anunciar cuándo va a empezar el discipulado aquí en la iglesia, vamos a trabajar también esta parte de cómo ir identificando los frutos y en qué vamos en cada fruto. Una hermana de otra congregación nos reveló algo, el padre nos reveló, mejor dicho, a través de una hermana, algo bien padre. Porque decíamos, no, es que ya tengo dominio propio. No, lo que nos dijo fue, los frutos del Espíritu Santo es como una carrera universitaria. Así es que como que cursas dominio propio 1 y le pides a Dios que te acredite a dominio propio 2. Y luego vas creciendo a dominio propio 3.
Porque no es que de un día para otro, ¡pim! Ya tengo dominio propio. Jamás me molesto, jamás me ofendo, jamás discuto. No, es progresivo, pero tienes que ir avanzando. Entonces, vayan viendo el dominio propio que están ustedes. Porque yo estoy en el 2, dominio propio 2. Lo malo es que no sé si son 10 o 20 o 30 niveles. Pero bueno, ya pasé del 1 al 2 siquiera. ¿De acuerdo? Gálatas 2:20. Esta la hemos oído, pero quiero rescatarla hoy. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Apréndanselo de memoria. Ya mi antiguo yo ha sido crucificado en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tienes que dejar de ser tú, porque ahí es donde me voy a detener 2 minutitos más por lo que acaba de decir el pastor. Se entregó por ti, hermano. Y lo dijo el pastor hace rato. La excelente noticia es que nos ama tanto que no quiere que nos quedemos como estamos. Ven tal como eres, pero no te quedes como estás. Él quiere que no te quedes en el pozo, en el lodo, en la adicción, en los malos frutos. Cuando aceptamos esto y nos rendimos a sus pies, entonces es cuando Dios obra y podríamos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué frutos y qué acciones hacen que los demás vean en ti a Dios, hermano? Piénsalo un momento. ¿Qué frutos y qué acciones hacen que la gente vea a Dios en ti? Una vez una pareja supe que llegó a una tienda y les preguntaron, ¿cómo están? Y les contestaron, bien, tomados de la mano de Dios. Y entonces la dependienta dijo, ustedes no son católicos, ¿verdad? No. Dice, sí, porque esa expresión no es así como que muy de uso común. Todo el mundo te dice, bien, gracias a Dios, bien. Pero esas personas le dijeron, bien, porque estamos tomados de la mano de Dios. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Entonces esas personas pudieron ser identificadas al menos como no católicos. En cada uno de nosotros. Voy a poner un ejemplo fuerte y duro. ¿Ustedes conocen algún testigo de Jehová? ¿Han visto en las redes, en los memes, en los videos? ¿Ustedes podrían identificar un testigo de Jehová en la calle? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se viste? Porque andan de 2 en 2, se visten de camisa blanca, una corbatita, o si no, porque ¿qué? Por la Biblia. Tocan en las casas, ¿verdad? Hasta hay memes de arriba donde están tocando en un terreno baldío, ¿no? Pero sí los identifican. Y tocan en tu casa y si tú les das chance, ellos son muy insistentes, ¿verdad? También por su insistencia se les conoce. Digo, podemos estar de acuerdo o no en muchas cosas. Obviamente hay muchas cosas que no compartimos, como que no le dan el centro a Cristo, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero de que se les puede identificar, se les identifica. ¿Ok? A los mormones. Pero yo te pregunto a ti, porque a mí me pasó, yo he hablado con personas que me encuentro en la calle, o conocidos o exalumnos, y les comienzo a hablar de la palabra. Algunos me dicen de plano que no, pero otros que me dejan hablar, yo, ahí estoy, es que mira, y Cristo, bla, 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 y me dejan hablar 10, 15, 20 minutos para invitarlos a que vengan a la reunión, y luego me dicen, soy cristiano. Ay, caray, ¿cómo no me di cuenta? O sea, yo te estoy hablando, invitando, porque pensé que no lo eras. Qué pena, ¿no? Qué pena. Qué pena. ¿Saben cuál es el porcentaje de cristianos en México según el último censo? Hay que leer noticias, hermanos. Pónganse a leer un poco más. ¿Cuánto? ¿Quién da más? Allá dice, ¿cuánto? Según el censo, el 10% de la población en México es cristiana. ¿Saben qué porcentaje son los testigos de Jehová? 30. ¿Cuántos?
Hermanos, los testigos de Jehová en México son el 1%. ¿Y por qué si se les ve? ¿Y por qué a ti como cristiano no te ve la gente y no te identifica como cristiano? Por tus frutos y por tus acciones. Porque muchos somos cristianos light, cristianos bonsai, chiquitos. No es que soy de la secreta, por eso nadie debe saber. No, hermanos, es una vergüenza. Y no me refiero a que todos nos pongamos falda larga para que nos identifiquen. No, me refiero a tus acciones y a tus frutos: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Cuando tú cedes el paso a una persona, aunque no tenga derecho ni se lo merezca. Cuando tú perdonas, hermano, aunque no te lo pidan, no te pidan perdón. ¿Cuántas veces dice Jesús que tenemos que perdonar? 70 veces 7, ya lo dijimos. No hagan la operación, significa siempre. Y siempre son un montón de veces. ¿Cuántas veces tienes que perdonar, hermano? Siempre. Y con eso vas a empezar a demostrar que eres cristiano. Dice la palabra: deja pasar la ofensa. ¿Cuántas veces dejas pasar la ofensa? 1, 2 y a la tercera ya no. Dice la palabra: deja pasar la ofensa. ¿Cuántas veces? Siempre. No, es que va a creer que soy tarugo. No. Eres la diferencia, dijo el pastor hace rato. Tenemos que ser la diferencia en nuestros frutos y en nuestras acciones. Hay otro meme que no está mal, ¿no? Que dice: eres la propina que das. Eres el trato que le das al que menos tiene. Dice la palabra: hay más bendición en dar que en recibir. Ahora con lo de los dulces. O sea, vamos a darlos, vamos a dar. No vayan a esa casa porque son cristianos y les van a dar de biblazos. No, pues si te tocan les das de los mejores dulces que hay, no de los más corrientes. Que se note que eres la diferencia, que eres la luz. Tienes que demostrar. Yo creo que ya me brinqué de las presentaciones. Eres la sal y la luz del mundo, dice la palabra. Demuéstralo, hermano. Demuéstralo allá, tú que lo estás viendo, que lo vas a ver en estos días, esta prédica. Tienes que demostrar con tus acciones y con tus hechos que eres cristiano. Perdonando, dejando pasar la ofensa, corrigiendo en amor. En amor, aunque tú tengas la razón y el otro no. Si tú vas a corregir, tiene que ser en amor. Si no lo haces en amor, entonces ya no estás manifestando ese fruto del Espíritu Santo. Como escuchamos en la primera alabanza, ¿se acuerdan? ¿Qué palabra utilizó? Tú debes saber más, Arín, porque es una palabra que tú usas. Radical. Los cristianos tenemos que ser radicales, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser mejores personas. Y aquí puede entrar el código de ética si quieres, no importa, pero sí, tienes que ser amable, respetuoso, tienes que ser honesto, tienes que ser puntual, tienes que ser dadivoso, esforzado. O sea, todo eso tiene que hacer que la gente diga: oye, tú, ¿qué onda, no? Ahí me llamaba mucho la atención cuando la gente cristiana dice: ven, te invito a mi iglesia. Y yo decía: no es tu iglesia, es la de Dios, es la de Cristo. ¿Pero qué creen? Que hasta eso es bueno, porque demuestran propiedad, demuestran interés, y decir: ven, te invito a mi iglesia. Así como me has visto, como los que se ponen el letrerito aquí que dice, ¿no? Pregúntame cómo estoy. Así nosotros debemos de tener un letrerote que diga: pregúntame por qué soy así, por qué perdono, por qué tolero, por qué te cedo el lugar, el paso, por qué si te me atraviesas en el carro no te recuerdo el 10 de mayo, etcétera. Pregúntame por qué, porque soy cristiano. Tiene que verse, tiene que manifestarse. La segunda alabanza decía: levanten las manos, que se vea nuestra adoración al Señor. ¿Cómo identificas a un jugador de fútbol que es cristiano?
Cuando le da la gloria y la honra a Dios, no cuando se persigna, ese es católico. Pero los cristianos le dan la gloria y la honra a Dios porque esto significa darle la gloria y la honra. No es dedo acusador ni dedo flamífero, ¿cómo dice? Índice de fuego, no. Esto es darle la gloria y la honra a Dios, a Jesús. Hasta de esa manera podemos demostrar que somos cristianos, hermanos. Pero lo primero son las acciones. Las acciones, por favor. Ojalá que esta palabra no vuelva vacía. Y allá quienes nos están viendo y nos verán, vengan a la celebración, vengan a la reunión. Hermanos, vengan los viernes a la oración. También dice la palabra, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Tenemos que, tu relación personal con Dios es la más importante y la fundamental. Y esa la debes tener diario y todo el día. Pero tienen que venir y congregarse para que compartamos, para que nos ayudemos, nos conozcamos, para que nos solidaricemos unos con otros. Vengan el viernes a la oración, vengan a las actividades que se están haciendo. El próximo sábado va a haber una actividad para entregar ya las tapitas. El domingo fueron los chavos al asilo de ancianos. Hay muchas cosas que hacer, que se vea que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Si gustas ponerte de pie. Padre Dios, gracias por esta palabra que nos has revelado. Gracias, Señor, porque permitiste que volvamos a saber y a reconocer que tu gracia es gratuita. Gracias, Señor, porque nos has permitido volver a ser una iglesia cristocéntrica. Gracias, Señor, porque hemos vuelto a la palabra, que hemos vuelto a la Biblia, que nos permites tener una Biblia, que no somos un país donde hay persecución y donde está prohibido tener una Biblia, que podemos tenerla en casa, llevarla a la escuela, llevarla en el autobús y podemos ir leyendo tu palabra. Gracias por la revelación que tú nos das a través de ella, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para escucharte, verte, sentirte y percibirte, Padre Dios. Perdónanos por todos los pecados que hemos cometido, nos arrepentimos de ellos, pero hoy te damos gracias y tomamos tu perdón, Señor. Lo hacemos nuestro y el enemigo no tiene más poder sobre nosotros. Celebramos la vida. Tú eres un Dios de vida, tú eres un Dios de luz. Ilumina esta iglesia, fortalécela y engrandécela para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios.